Hola exploradores y exploradoras, hoy dejamos la capital del imperio y nos venimos a casa. Vamos a hablar de Hispania, pero ojo, que antes de que llegaran los romanos a poner orden y carreteras, esto era como un festival de música sin organización. Había gente de todos los estilos, cada uno en su parcela, y unos vecinos que venían de fuera solo para venderte cosas o para pegarse contigo. Hoy vamos a conocer a los íberos, los celtas, los comerciantes que venían en barco y el drama de la conquista romana. Sacad el mapa, que nos vamos a mover mucho. ¡Empezamos! Y empezamos por el este y el sur de la península. Allí, desde el siglo VIII a.C., vivían los íberos. Estos eran los sofisticados de la época. ¿Por qué? Pues porque tenían contacto con los griegos y los fenicios y, por tanto, sabían escribir. En aquella época, saber escribir era como tener fibra óptica mientras los demás seguían con señales de humo. ¿Y cómo vivían los íberos? Bueno, pues en poblados amurallados, o sea, con murallas, siempre en zonas elevadas para estar protegidos, eran los reyes del control de altura. Se organizaban en tribus con un caudillo, un alcalde, un jefe, un reyezuelo al mando. Y la sociedad era como una pirámide, como pasaba en otras partes del mundo. Arriba los nobles, los sacerdotes y los guerreros, y abajo, pues el resto de los mortales. En lo económico eran unos máquinas, sí, porque cultivaban el que ya explicamos en otro capítulo, el pack mediterráneo, o sea, el cereal, el vid y el olivo. Pero ojo a su artesanía. Eran famosos por sus espadas de hierro, las famosas falcatas. La falcata era tan buena que los romanos, cuando las vieron por primera vez, dijeron: «Oye, esto corta que da gusto, me pido 10». Además tenían su propia moneda, los íberos. Sí, nada de trueques raros de, mira, te cambio una cabra por un saco de trigo. No. Ellos ya usaban dinero de verdad. Y en religión adoraban a diosas femeninas y, atención, incineraban a sus muertos ya, es decir, los quemaban y metían las cenizas en unas urnas, claro. Nada de pirámides egipcias, ellos eran un poquito más prácticos. Bien, cruzamos ahora la península hacia el norte, el centro y el oeste. Aquí estaban los celtas, que llegaron del centro de Europa allá por el 1100 a.C. Si los íberos eran los urbanitas sofisticados, los celtas eran los tipos duros del metal. Sí, ellos vivían en castros. Igual os suena esta palabra. Un castro es un poblado amurallado también, o sea, con murallas, con casas circulares de piedra. Si habéis estado en Galicia o Asturias, seguro que habéis visto alguno. Su economía era autosuficiente, lo cual, ¿qué? Autosuficiente significa que no les interesaba, vamos a decir, Amazon, ni el comercio exterior. Lo que ellos producían, ellos se lo comían o ellos lo usaban. Punto. Se dedicaban sobre todo a la ganadería, vacas y ovejas, y también a cazar un poco. Eran expertos en metalurgia, en el metal, hacían unas joyas de bronce y unas armas de hierro también que daban miedo. Pero cuidado, no sabían escribir ni una sola palabra y tampoco usaban monedas. Eran un poco más, vamos a decirlo así, chapados a la antigua. Adoraban a los astros, sí, a las estrellas y a la naturaleza. Y aquí aparecen unos personajes que igual también os suenan, los druidas. Eran los sacerdotes, pero también hacían de médicos y de adivinos. Imaginaos a Panoramix, sí, el Panoramix de Asterix y Obelix, pero en versión real y sin poción mágica, que sepamos, claro. Al igual que sus vecinos del este, también quemaban a sus muertos, los celtas. Bien, pues mientras íberos y celtas estaban a lo suyo en la península ibérica, por el mar empezaron a llegar barcos.
no venían de vacaciones, sino que venían a hacer negocios. Eran, para empezar, los fenicios, que venían del Líbano actual, o sea, de la zona del Líbano actual. Eran los mejores comerciantes del mundo. Fundaron la ciudad de Cádiz, entonces Gadir, Malaca, Málaga, Abdera, Adra, y venían buscando metales y nos trajeron pues el alfabeto y el torno de alfarero. Ya ves qué bien. Gracias, fenicios. Después también llegaron por mar los griegos, los archienemigos comerciales de los fenicios, eran la competencia, claro. Se instalaron en el Levante y fundaron Rosas, Rode, Ampurias, Emporion y Denia. Y ellos lo que venían aquí era buscar sal, también metales y el esparto. Y después también llegaron los cartagineses. Estos eran los herederos de los fenicios, pero con más mala leche. Ellos fundaron Cartagonova, o sea, Cartagena e Ibiza, Ebusus. Su colonización no era solo de tiendecitas, sino que fue un poquito más radical, fue militar. Querían controlar la península para enfrentarse a Roma, a los romanos. Y aquí es donde la cosa se lió un poquito, pero bueno, un poquito no, se lió a lo grande, se lió a la mundial, porque con ellos llegaron las guerras púnicas. Bueno, de las guerras púnicas ya hablamos en otro capítulo, ¿eh? Seguimos en la península porque entre leyenda y realidad, en otra zona, en el Valle de Guadalquivir, existió el reino de Tartesos. Sí, dicen que fue el reino más antiguo de la península. Dicen que tenían tanto oro y plata que atrajeron a todos los colonizadores que, claro, iban locos para llegar a Tartesos y negociar o robar o conquistar y quedarse todo ese metal precioso. Su rey más famoso fue Argantonio, de quien se decía que gobernó 100 años. A ver, probablemente comía mucha fruta y no tenía estrés, porque claro, vivir 100 años en el siglo VI a.C. es todo un récord Guinness. Y no nos olvidemos de Ampurias. En griego significa mercado, porque fue justamente esa ciudad la puerta de entrada de la cultura griega y más tarde de la cultura romana a la península ibérica. Allí se acuñaron las primeras monedas de la península, que fueron los dracmas, y fue un centro comercial top de la época, fue el centro comercial más moderno del momento. Y aquí nos llega un momento clave. En el año 218 a.C., los romanos desembarcan justamente en Ampurias. No venían a visitar las ruinas griegas, a hacer turismo y hacerse unas foticos. No, venían a echar a los cartagineses y a su general Aníbal, que estaban por la península haciendo de las suyas. Una vez que ganaron a los de Cartago, miraron alrededor, a ver dónde estamos, y dijeron, oye, pues esto de Hispania está muy bien, ¿no? Oye, mira, tiene minas, tienen trigo y vino. Oye, pues nos lo vamos a quedar esto. Pero conquistar la península no fue un paseo militar tampoco. Se dividió en 3 etapas. La primera etapa de esta conquista de los romanos fue entre costa y valles, entre la zona de costa del mar y los valles, y conquistaron toda la zona del Mediterráneo y los valles del Ebro y del Guadalquivir, así como rapidito. Fácil, la cosa fue fácil en esta primera etapa. En la segunda etapa, conquistaron la meseta. Aquí la cosa se puso un poco fea. Los lusitanos, con su líder Viriato, les dieron muchísima guerra. Viriato era un pastor que se convirtió en un genio de la guerra de guerrillas, así que solo pudieron con él cuando sus propios generales lo traicionaron por dinero, y así los romanos pues consiguieron ganarlo. «Roma no paga traidores», les dijeron cuando fueron a cobrar. Los ex amigos de Viriato, ¿no? Sus generales, después de traicionarlo, se dirigieron a los romanos y dijeron, oye, ¿y lo nuestro qué, no? Que ya que hemos traicionado, ¿nuestras monedas qué? Y los romanos dijeron, no, ahora no, porque sois unos traidores y Roma no paga traidores. Bueno, y luego está Numancia.
la ciudad que resistió un asedio eterno hasta que prefirieron quemarla antes que rendirse. Dijeron, mira, no vais a pasar y esto no os lo vais a quedar vosotros. Nos quemamos a lo bonzo. Eran muy cabezotas los que vivían en Numancia. Bueno, y la tercera etapa de esta conquista de los romanos de Hispania fue la etapa del norte, que fue lo más difícil. El mismísimo emperador Augusto tuvo que venir en persona para someter a los cántabros y a los astures que pusieron mucha resistencia. En el año 19 a.C., por fin, llegó el momento en que toda Hispania era ya romana. Y claro, una vez conquistados, empezó lo que se conoce como la romanización. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué eso es? ¿Es cigarral? No, eso es una broma. El proceso, la romanización es el proceso por el cual los pueblos indígenas, o sea, los íberos, los celtas, abandonaron sus costumbres y adoptaron las de Roma. O sea, por decirlo de otra manera, es ese proceso a través del cual la población autóctona de la península, que eran íberos y celtas, dejaron de serlo, dejaron de actuar y de comportarse como íberos y como celtas para comportarse como romanos. Y fue un éxito total. Hispania fue una de las provincias más romanas de todas. ¿Cómo lo hicieron esto? Bueno, pues para empezar, con el idioma. El latín. El latín se impuso a todas las lenguas locales, excepto al euskera, que ahí sigue aguantando. Después con el derecho, con las leyes. Todos estuvieron bajo las mismas leyes impuestas por Roma. Las ciudades. Se construyeron calzadas y ciudades con foros, teatros y termas, y estas nuevas ciudades gustaron y funcionaron, así que se impuso ese nuevo modelo de ciudad romana. Y después con la economía. Introdujeron el arado romano, el regadío y el barbecho. ¿El bar qué? El barbecho, que es dejar descansar una parte de la tierra un año para que recupere fuerzas y luego produzca más, porque la tierra también tiene vitaminas, las necesita para poder producir producto, para poder producir las especies, y si no la deja descansar, pues a veces hay un momento que, oye, el tomate, que no sale el tomate, que no sale el cereal, pues tienes que dejarla descansar. Pues hacían esto. Es como dejar que la tierra se eche una siesta durante un año para después volver a plantar y volver a cosechar. Respecto a la sociedad, se dividió entre libres, o sea, desde patricios ricos hasta la plebe humilde, y la otra parte eran los esclavos, que solían ser, como hemos explicado en otros capítulos, los prisioneros de guerra. Incluso las mujeres libres, aunque estaban bajo el mando siempre del padre o del marido, tenían un papel importante en la familia. Y sí, amigos, es como pasamos de ser un mosaico de tribus pereonas a ser una de las joyas de la corona del Imperio Romano. Hispania dio a Roma soldados, metales, aceite, vino y hasta emperadores como Trajano o Adriano. En el próximo episodio dejaremos la Edad Antigua ya y nos meteremos de lleno en una época de castillos, reyes, caballeros y mucha niebla. La Edad Media. Veremos cómo los visigodos entraron en la península y qué pasó cuando el Imperio Romano finalmente dijo bye bye, adiós, adiós. Si te ha gustado conocer a nuestros antepasados íberos y celtas, suscríbete y comparte. Nos escuchamos en el próximo viaje por la historia. Hasta pronto. Adiós.